En esta ocasión hablaremos de las palabras desde el punto de vista gramatical. Las personas utilizamos las palabras para comunicarnos, para pensar. Desde el punto de vista de la gramática, estamos utilizando sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones. ¿Pero a qué me refiero cuando hablo de la gramática? La gramática va a tener dos enfoques. Uno es el estudio o la descripción de las palabras de un idioma, sus funciones y cómo se relacionan entre sí. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que el idioma tiene una gramática que todos los hablantes tenemos en nuestra mente, en el cerebro. Entonces, ¿para qué sirve estudiar gramática en la escuela o en la educación formal? Sirve si nosotros la vemos como una forma de comprender cómo funciona nuestro idioma y, por lo tanto, cómo podemos utilizarlo mejor. Hagamos una comparación con un programa de computadora. Si yo tengo Word en mi computadora y no entiendo cómo funciona, podré utilizarlo en una forma mínima. Pero si comprendo cómo funciona, haré un trabajo más eficaz y el tiempo me abundará. De la misma manera, si comprendo cómo funciona mi idioma, voy a comunicarme de manera más eficaz y eficiente. Hablemos entonces de las clases de palabras. Los sustantivos. Para poder hablar de algo, tiene que tener un nombre. Si yo le digo a una persona, páseme la cosa que está cerca de esa cosa que está a la par de la otra cosa, no me va a entender. Porque necesito nombrar esos objetos. Entonces los sustantivos me permiten nombrar la realidad, ya sea esta concreta o una realidad imaginaria, aunque suene un poquito contradictorio. ¿Qué es lo que nombramos? Pues objetos o seres concretos. Por ejemplo, la grama, el árbol, las personas, la silla. Puedo nombrar también ideas y sentimientos. Libertad, felicidad, tranquilidad. También puedo nombrar objetos y seres imaginarios. Por ejemplo, unicornio, planeta X. Partamos de un sustantivo. Este objeto lo conozco con el nombre árbol, pero quiero ser más específica, necesito caracterizarlo. Entonces, los artículos y adjetivos me ayudarán en ese proceso. Puedo decir el árbol utilizando un artículo cuando las personas que hablan saben de qué árbol están hablando. Puedo decir un árbol cuando puede ser cualquiera. Este árbol si está cerca, aquel árbol si está lejos, o utilizar adjetivos que me permitan caracterizarlo mejor. Árbol frondoso, que no sería lo mismo que un árbol seco. Entonces, vemos que tenemos artículos como el árbol, que define al árbol, un árbol, que me resulta indefinido. Puedo utilizar adjetivos demostrativos y posesivos. Demostrativos aquel árbol, este árbol, mi árbol, o adjetivos calificativos como frondoso. Cuando no deseamos repetir una palabra constantemente, podemos recurrir a los pronombres. Los pronombres, como su nombre lo indica, sustituyen al nombre. Veamos un ejemplo. En el mundo hay infinidad de árboles. Este es el que más me gusta. Si no utilizara el pronombre este, quedaría en el mundo hay infinidad de árboles. Este árbol es el que más me gusta. Tenemos pronombres personales que van a sustituir el nombre de las personas. Posesivos que van a sustituir la persona a quien pertenecen, nos indican la pertenencia sin nombrar a la persona.
por ejemplo, árbol mío. Y los demostrativos que nos indican también la cercanía, pero como ya hemos indicado, sin poner el nombre del sustantivo. Aquí tenemos algunos ejemplos. El mío es más pequeño que el tuyo. Esto podría ser, mi árbol es más pequeño que tu árbol. Yo amo los árboles y creo que tú también. Aquí sustituimos el nombre de las personas. Este tiene más flores que aquel. Este árbol tiene más flores que aquel. Observen que los pronombres no llevan sustantivo a la par porque precisamente lo están sustituyendo. Los verbos. También, para comunicarnos, utilizamos palabras que indican acciones, estados y sentimientos. Lo que permite identificar gramaticalmente a un verbo es que es la palabra que más accidentes tiene, es decir, que más cambios puede sufrir. Veamos algunos ejemplos. Este es una acción. El jardinero cuida el árbol. Él está ejecutando la acción de cuidar. El árbol crece un poco cada año. Esa no es una acción que realice directamente el árbol. Es un estado, el crecimiento en el árbol. Y el árbol extraña la primavera. Aquí sería un sentimiento. ¿Cómo es que pueden cambiar? Pues puedo decir, el jardinero cuida el árbol, los jardineros cuidan el árbol extraña la primavera, el árbol extrañaba la primavera, el árbol ha extrañado la primavera, los árboles extrañan la primavera. Podemos decir entonces que un verbo tiene marcadores de persona que nos indican si es primera persona, segunda o tercera. Y también tiene marcadores de número, singular o plural. En España, el plural de tú es vosotros. En Hispanoamérica utilizamos ustedes. También tiene marcadores de tiempo, que nos indican si corresponde al pasado, al presente y al futuro, de acuerdo también con su aspecto, imperfecto o perfecto. Y tenemos marcadores de modo. El indicativo nos indica que las acciones se están dando, son reales. Y el subjuntivo indica una posibilidad. Cuidaré el árbol, lo vemos como una acción que se va a realizar. Quisiera que cuidaras el árbol, es una posibilidad. Podría ser que no lo cuidara. Y el imperativo, que es el que utilizamos cuando queremos dar una orden. Así como el adjetivo caracteriza al sustantivo, el adverbio caracteriza al verbo, es decir, lo especifica, nos indica cambios que se tienen en el verbo en cuanto a su significado. Entonces podemos decir el árbol crece lentamente. Podría ser el árbol crece despacio. Entonces, como hemos visto, tenemos los sustantivos, los verbos y sus palabras que los acompañan, como los artículos, los adjetivos y los adverbios. Pero hay otras palabras que nos van a servir para enlazar palabras en la oración. Estas son las preposiciones y las conjunciones. Entre las preposiciones tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Y en las conjunciones algunas, porque son mucho más, y, ni, o, pero, sino, más, que, porque, aunque, con que. En una próxima sesión vamos a hablar de cómo estas palabras enlazan otras y forman construcciones o sintagmas. Entonces,
Para concluir, podemos decir que la gramática clasifica las palabras de acuerdo con su función para que podamos utilizarlas de mejor manera. Con estas palabras que hemos visto, construimos oraciones simples como el árbol joven crece incansablemente. Nos veremos en la próxima reunión.